Una vez se han puesto a pensar por qué personas como yo y otras más buscan respuestas en temas o en situaciones y conceptos que ponen etiquetas a ciertas situaciones, como es el esoterismo, que si investigas cuál es el significado esotérico, dice que es lo que es oculto a la ciencia y a los sentidos. Y también hay otro significado que es lo que no se puede entender o lo que no es comprensible. Entonces, claro, todos estos significados tienen mucha lógica y de hecho tienen todo que ver con las situaciones que nos suceden a ciertas personas. Un día nacemos como cualquier otro, vivimos situaciones aparentemente normales para nosotros, pero a medida que vamos avanzando en el tiempo y dándonos cuenta de que el poco entendimiento que existe hacia nosotros mismos, incluyendo el entendimiento de nosotros mismos hacia nuestras propias vivencias, se debe a que no pueden percibirse o ser percibidas de la misma manera por otras. Y se dice que cada persona es un mundo, y la verdad es que es totalmente cierto. Lo curioso es que nos neguemos unos a otros y no podamos entender o no podamos conectar con lo que otros hablan de su experiencia. Y ahí es donde se encuentra el punto de quiebre, pero también yo diría que es la parte que nos mueve o que nos motiva a buscar respuestas. A través de los años empezamos a investigar por qué, bueno, en mi caso fue así, por qué otras personas no entienden o no ven lo que en apariencia para mí es tan normal. Y en esa búsqueda, que es de años y resulta bastante tediosa cuando no se encuentran respuestas certeras, porque no sé si desafortunadamente o para bien, pues no hay una explicación lineal o una explicación totalmente concreta para situaciones así. Y es allí, en esa búsqueda de entendernos y de entender a los demás para poder conectar con el mundo físico evidente, que empezamos a encontrar respuestas en herramientas, o que así le llaman, llamadas esotéricas, como son las cartas del tarot, como en la astrología, como es la mediunidad. Y en estas herramientas lo curioso es que encontramos respuestas muy concretas que nos llevan a explicarnos un poco lo que las demás personas no ven en apariencia física o con los sentidos más comunes, porque realmente este mundo que nosotros llamamos astral realmente se puede evidenciar con los sentidos, solamente que de alguna manera hay unos sentidos más allá de los 5 sentidos normales que dicen que no se puede percibir o que no son los únicos, ¿no? La verdad es que en las experiencias paranormales se pueden percibir con la mente, se puede percibir con la piel, con todo, con nuestras manos, con el tacto, con el olor, con el olfato. También en algunos casos se puede ver inclusive con los ojos normales, y ahí habría que ver si el significado es tan real de que no es perceptible a los sentidos comunes. Sí es cierto que en algunos casos no se pueden entender con la mente concreta, con la mente, con los conocimientos que tenemos de ciencia, no se puede evidenciar físicamente lo que uno ve a los ojos de otra persona. Sin embargo, es comprobable. Y es comprobable cuando tú tienes una premonición
y suceden las cosas tal cual la viste, y se llama precognición porque se ha visto, es previo, se ha visto al evento, antes del evento. Y también a veces se ve, se siente la energía y se siente con todos los sentidos. Realmente no es con uno, es con todos. Es decir, se siente la pesadez, se percibe con la mente, se percibe con el olfato, se percibe con el tacto. Y de pronto con lo que le llaman tercer ojo, es decir, con los ojos cerrados, y que no estás viendo con los ojos o con la vista como se perciben las demás personas en lo normal o en la vida cotidiana. Y por todos estos temas resultan que las personas que de pronto no entienden o no escuchan, empiezan a hacer juicios y a juzgar, y somos altamente juzgados. Algunos bueno, a mí nunca me tildaron de loca, más vale me tildaron de dormida. Y es curioso porque hoy día a las personas, algunas le llaman dormidas por no ver el mundo astral, y que a mí se me hace muy horrible me parece peyorativo esa etiqueta de que estén dormidos. Y entonces allí empieza el mal juicio o el prejuicio, y empiezan a ver etiquetas malvadas o de pronto peyorativas hacia uno, como que eres bruja, o que estás loca, o que definitivamente necesitas ser internada en un psiquiátrico. Entonces lo interesante de esto es abrir nuestra mente a poder ver, a lo mejor entender. Y en la medida en que uno empieza a entender o a escuchar a la persona que está hablando de estos temas, yo creo que lo mínimo que ocasiona es interrogarnos, es criticar, no criticar, sino tener un pensamiento crítico de búsqueda de algo más de lo que nos han contado, y tratar de experimentarlo por su propia cuenta, que a la final es la concreción de la experiencia. Y bueno, yo quería dejarles este análisis porque hay muchas personas que están, yo le llamo en este camino, por decirlo de alguna manera, que ahora se ha abierto mucho a estar hablando de estos temas. En mucho tiempo, en muchos momentos, incluyéndome, hemos sido altamente juzgadas por nuestras propias familiares, por conocidos, y simplemente los invito a que tengan un pensamiento más más que de crítico, un pensamiento crítico, que son dos cosas distintas. Si yo cuestiono, yo investigo. Si yo cuestiono, yo pregunto. Y si yo pregunto, busco respuestas, que a la final todos, cuando buscamos algo, lo encontramos, así sean de maneras distintas y de manera de entendimiento. A lo mejor y abrimos nuestra mente y podemos captar. Lo he visto en muchas personas que en algún momento han sido muy escépticas a estos temas, y que empiezan como de pronto por temas de estar pensando si esto es cierto, por curiosidad llegan a estos temas y se convierten en personas que empiezan a vivir experiencias llamadas paranormales o esotéricas, y se convierten es que la palabra no es creyente, la palabra es en comprobar y experimentar que también le sucede, y que no son ajenos a estas experiencias. Es decir, que algunos son más especiales que otros. No sé qué palabra usar para eso, no lo sé, porque no sé, algunos le llaman especiales, otros le llaman canales abiertos, estrellas, como es, semillas estelares. Hay tantas etiquetas, niños índigos, y todas las etiquetas creo que nos hacen o nos convierten como que nos excluyen de lo que es realmente la normalidad, y ahí es donde diría yo, se peca con la realidad, con la total de la realidad de que esto existe, que no lo podemos evitar, y que simplemente tenemos que vivir y aprender a convivir con esto,
y de alguna manera por eso es que me animé a hablarlo y me animo a expresarlo como una historia de vida y como algo real, como algo que a lo que nos pasa lo vivimos completamente de forma cierta. Así que les dejo ese análisis y buenos días.